Es muy bueno. Esto sí que nunca había comido. En los mejores lugares que he tenido en la vida. If you in my face, shut it down if you off the pace. Shut it down. Tem o primeiro jogo do Na Estrada oficial. Sí. Esse é o primeiro jogo que a gente vai assistir. ¿Yo? Jogo. ¿Ustedes? Juego. Vocês também, pô. El partido. É, cara. Sí, Bulls e Nets na United Center. Sí. Vai ser o primeiro partido de sí. road trip Na Estrada. Del tour. É, caso você não entenda, porque tem dois, né, cara falando espanhol aqui, Juan e o Diego são da NBA em espanhol. Hola, español. E estão gravando também, como é que é? Road trip. Conta um pouco de que estão haciendo também. Nosotros estamos con el NBA Road Trip, que es para el canal de NBA en español. Yo lo único que hablo de portugués es por el Counter-Strike. Entonces yo te puedo decir, mais un cabeciña, manito. Cabeciña, das dos, lenguaje Counter-Strike. 6 segundos. Legal. Diego? Sí, hablo portugués. Mas quando chegar na última semana já vão estar falando português. Pues mira, aprovechando que hay mucha comunidad mexicana aquí en Chicago y para yo no extrañar a mi bello país, decidí traerte a desayunar carnitas. Ok, eso puede ser complicado, porque primero que nada no sé qué es, y segundo, desayunar carne. Ajá, Me suena raro ya. Bueno, pues siempre hay una primera vez para todo. Yo no quiero comer picante a las 9 de la mañana. Ok, no, pero vamos a que sea sorpresa, no te voy a explicar nada y después de comer ya te digo qué comiste y qué no. Ok, ¿No? está peligrosa la propuesta, pero vamos a hacerlo. Voy a confiar plenamente en vos. Vos hacemos un buen desayuno. ¿Ok? No, bueno, igual tranquilo. ¿No? Ya lo dijo. Pues las carnes se comen en tacos. O sea, todo lo que nos den viene con tortillita y hacemos taquitos de carnitas y es lo que nos vamos a dar. Ok, vamos a arrancar fuerte. Sí. Pregunta y quiero que haya explicación. Ajá. La señora, ¿quién es? Ah, no. Es una gran pregunta. Inventate una historia, es el momento. Ok. Es Rita la de Rita la de Monterrey. Carmenita. Okay. Carmenita, que con el tiempo el nombre se fue convirtiendo en Carnita, fue la primera en hacer este tipo de tacos, o sea, en echar como toda la carne del puerco en su propia manteca y hacerla, era la señora Carmenita. Buenas. ¿Cómo estamos? Buenas. ¿Cómo andan? Bien. Un gusto, Diego. Buenos días, Juan. Ok, el procedimiento es este. A ver. Todo tiene su tiempo. Ahorita el tiempo es para echarle el cuero, más que nada, porque si se pasa el tiempo, se recoce mucho la carne y no alcanza a salir. Ok. ¿En qué lo estamos echando? Estamos echándolo en manteca. Ok. Light. Desayunito tranqui. ¿Cuántos años de experiencia tenemos en esto? ¿Cuánto lleva haciendo? Aquí yo tengo, voy a cumplir 9 años. 9 años. Sí, aquí. Aquí. Yo Desde México. De México. ¿En dónde? León, Guanajuato. Eso. Lo más importante de todo el procedimiento de esto, ¿qué es? De las carnitas es sellar la carne bien. Ok. Sí. ¿Me dio un hambre esto? ¿Sí? Tengo un hambre. Bien. El Perfecto. olorcito. Eso es bueno. Vas a explicar un poquito también la Sí, cuestión. señor. Cuando terminamos de comer, como un poquito picante. La más picante de todas. Ah, la pues si que vos digas. quieres hacer un challenge, vale. Sí. Aquí puedes hacer lo que tú quieras. Yo le voy a echar cebolla y cilantro. Ok. O perejil, no sé, pero bueno, siempre es la verdurita.
y luego salsita y limón. ¿Qué salsa pica más, la roja o la verde? La de chipotle. ¿Es la que más pica? No, déjate de una chipotle. Ah, bueno. Esta es pregunta para mi gente de México. Debatan. ¿Qué mordida sigue? ¿Dónde muerdo? ¿Muerdo acá? ¿O sigo acá? No sé si le puse mucho. Le puse muchísimo, me dice el cámara. Ah, está buenísimo. ¿Qué te pareció? Veredicto de desayunar carnitas. Muy bueno. No sé, o sea, tendría que, si es una costumbre a diario, hay que contrarrestarlo con un buen gimnasio previo. No, bueno, yo no, diario yo no podría. La carnita en sí fue el MVP, Ok. pero este fue el rookie, porque es la sorpresa. Llegué acá sin saber que existía esto Ok. y premio rookie del año, el café de Oya. Esto no te asustes No, por ya la lo sé, ya paleta, lo sé. pero es como paleta de dulce de leche, de postre, muy rica. Una buena cajeta. Creo que es la primera vez en mi vida que desayuno carne con picante. Tanto, quizás tanto, ¿no? Sí, no, quedé hinchado y no comimos. O sea, es un taco y medio, más o menos. Sí, sí. Y yo comí el taquito dorado. Uf. Capaz que eso fue el distintivo. Ajá. Creo que hay un parque cerca. ¿Te parece ir a Dale. acá, ¿Vos conocés, a bajar el desayuno? conocés la zona? ¿Me podés guiar? Sí, yo soy, aquí viví toda mi adolescencia. Creo, esto es desde el total desconocimiento, pero estoy notando que esto me parece que es una especie de barrio latino. Esto es Harrison Park. Sí, tenemos, como puedes ver, varias canchas, tenis, foot, básquet. Fútbol. Te Por corrijo. eso lo dejé en foot. Ok. Foot. Cada Ok. quien pone el acento donde quiera. Probablemente también haya canchas de béisbol y demás. Ah, sí, justo allá, bien. Ahí está el El de los para cubes. batearse, ahí está, de los cubes. Mirá vos. ¿Qué pasa? ¿Cómo que- ¿Cómo lo van a hacer los cubos de Chicago? En esta cancha salieron grandes leyendas de baloncesto. No sé si específicamente en esta cancha, sé que de canchas bueno. como esta, o sea, por supuesto, de todos los Es un parques parque públicos, bastante gigante, ¿no? Exacto, O sea, que hay, pero, o sea, las leyendas de Chicago que tenemos, ¿qué es? O sea, Derrick Rose, el más grande de todos, sí, The justo. Flash, Dwayne Dwayne Wade, Wade. Anthony Davis también, leyenda de Chicago, que no olvidemos que las estrellas brillan en la NBA, pero ¿dónde se forjan? En lugares como este. en el potrero. Así. Y este es el potrero de Chicago, el Harrison Park, que hoy está todo nevado. Y para cerrar esta bella experiencia gastronómica mexicana en Chicago, ahora toca pan dulce. Bueno, ok, el postre sería. Sí, es nuestro postrecito aquí en la panadería Nuevo León, que nos han hablado muy bien. Es mi Entonces, parte favorita, esta, Bien. los dulces. Sí, Así que la voy a disfrutar mucho. las dos mejores palabras que uno puede escuchar en la vida, pan dulce. Entonces, Pan vamos a dulce. agarrar. ¿En Argentina el La pan dulce? factura. No, ¿sabes qué es el pan dulce? Es lo que se come en Año Nuevo. Ahora, en Navidad y Año Nuevo, pan dulce es como... Están viendo una imagen en pantalla en este momento de lo que es un pan dulce para Argentina. Más fácil de explicar. O sea, el pan dulce es uno. El pan dulce es uno. Normalmente comen 7 personas, 6 personas. Depende de qué tanto se corte. Es como una... Ustedes le dicen... pastel. Ok. Es como un pastel, pero como de factura. A ver, Marranitos. ¿Qué son los marranitos? el barril es un... No hay. En este No hay. Es como un panqué. Ajá. Es dulce. Buenas. Hola, Una. Ya encontró todo lo que... Encontré más de lo que buscaba. Ah, bueno. Gracias, igualmente. ¿Qué quieres? Y la concha está Vale. arriba de todo.
Esta se supone que es con chocolate. ¿Le pega una mordida? Sí, como tú quieras, sí. Buena técnica o sea, no tiene nada de malo, nada más nunca he visto a alguien comerse la de cabeza. Normalmente esto es como la parte de arriba. Entonces, no juzgo ¿sí? nada más. Sí. Pues te manchas la nariz. No, baboso, o sea, sin voltearla. O sea, así no. Exacto, eso. Así, eso. Hola, Paloma, ¿quieres Panchito? ¿Quieres Panchito? ¡Ey! ¿Quieres Panchito? Las palomas de Chicago no le temen a nada, ¿eh? Ese es el MVP, ¿no? Este para mí, este es mi MVP. Que este es casi de los 12 mexicanos favoritos de Diego Sanasi. Ok. Entonces, sácalo como muévelo. No se me va... No. Aquí atrás. Ah, ok, es como como un chorizo de dulce de leche. ¡Oh! ¡Este es buenísimo! Este es como la bauquita. No, este es mejor. Bien. Las palomas están en una. Che, Siento que nos están rodeando las palomas, como que están, ¿ya vieron? Voy a morir de hipotermia acá, No va a suceder, ¿eh? Te van a atacar a mí, güey. No va a suceder esto. Ya estoy teniendo miedo. No estoy viendo nada. A ver. Bienvenidos al United Center. Pues ya llegamos a unas horas antes del partido entre los Bulls y los Nets. Y hay un grupito de bebés. ¿Me lo regalás? ¿Me lo regalás? ¿Me lo regalás? ¿Me lo regalás? ¿Sabes qué me intriga mucho? señor? A mí, más que el señor, yo quiero ver en quién se inspiraron para el defensa. Me intriga muchísimo el En mí. autor de esta escultura, a quién odiaba tanto, tal vez de los Pistons, tal vez de los Knicks, y su cuerpo está basado en ese jugador. Si este video llega a los 40.000 likes, sorteamos esta campera firmada por Diego Sanasi. Así que like. Ahorita la firmo. Vamos a la tienda y nos dicen, su sorpresa es, elijan lo que quieran. Tienen 1 minuto para agarrar todo lo que puedan. ¿Qué agarrarías? Vamos a hacer ese juego cuando entremos. Ok, ¿qué agarran? Ahora quiero que me digas. Ahí arriba, Ajá, ¿qué otra camiseta tendría que estar colgando para ahí? Derrick Rose. Bueno, pero va a colgar. Fácil. Faltan unos días. Pero creo que, en mi opinión, Horace Grant tiene que estar sí o sí. Pues vamos. Y creo que ya. Ahora sí, ingresamos en la tienda del United. Uy, lo negro de los Blackhawks está. Ese jersey negro. Esto Papá. es esencial. Esto es esencial para asistir a un partido de la NBA. Number one fan, pa. Pero los dos no podemos ser los dos el number one fan. Vení. Hablando de Benny de Bull, esto es como es una pelotita de estrés para apretar. Es buena para tener al lado de la compu en el setup cuando estás jugando al 2K. Te pones a apretarlo. Como estamos obviamente en la tienda de los Bulls y de los otros equipos de Chicago, tenemos jugadores muy de nicho, muy oscuros que no todos conocen, como por ejemplo, antes de Derrick Rose, el uno lo usaba Billy Your Name, que es importante, es una familia muy importante en Chicago porque también su hermano, Wendell Your Name, jugó en los Blackhawks. Entonces fueron el primer dúo de hermanos en jugar en los Bulls y en los Blackhawks de Chicago. Son icónicos aquí. Tienen 1 minuto para agarrar todo lo que puedan. ¿Qué agarrarías? Vamos a hacer ese juego cuando entremos. Nos acaban de dar el reto soñado, que es 1 minuto para elegir una cosa que queramos de toda la tienda. Ok, es una responsabilidad muy grande y una chance única, así que tenés que pensar muy bien y tenés que ser muy rápido. Tony Kukoc, presente. Por 2 cosas. La primera, soy gran fan de Tony Kukoc desde Europa.
desde cómo lo defendieron en el 92 y que llegó a ser pieza fundamental del segundo tripit de los Bulls. Y segundo, porque fue la parte donde empezaron a doler las rodillas. Mi elección fue esta campera de las finales del 96 con el logo de los Bulls como... No es reflectivo, ¿cómo se llama este efecto? ¿Como hologramado? Bueno, es una Haru Classic de Mitchell & Ness, retro del 96, obviamente hermosa. El gran problema es que es talle M. ¿Dónde estamos? ¿Me puedes explicar? Mira tus pies, ¿qué están pisando tus pies? O sea, en el mismo lugar donde los muchachos hacen... Estamos nosotros ahora. Está mi amigo, por favor. Mostrámelo a mi amigo. En el barrio le decimos Nico. Ese que está ahí, el gigante, él es el mismísimo Nico. Diego querido, ya estamos en nuestras ubicaciones, en nuestros asientos. En los mejores lugares que he tenido en la vida. Vamos a hacer como un bingo, una lotería con varias categorías y el que le atine a más cosas se va a llevar un premio que va a ser la amistad del otro. Un abrazo. Exacto, un abrazo y la amistad por siempre. Dime, ¿quién va a ser el primero en anotar? ¿De cualquier equipo? Escoge un equipo. O sea, ¿los Bulls o los Nets? Ok, se voy Bulls. Segundo, ¿qué jugador va a tener más puntos? Nikola Vucevic. Kobe White. ¿Quién va a ganar el primer cuarto? Brooklyn Nets. Chicago Bulls. ¿Quién va a ser el primero en pedir un tiempo muerto? Elegilo vos. Ok, Chicago. Brooklyn Nets. Abre para... Falta. Primera adentro, mía. A ver. Ganaste el timeout también. Gané el timeout. 2-0. 3. Ellos 2-1. 1. Qué pesadilla, pero Sanasi ganó el primer cuarto, ganaron los Bulls 2-1. Va a pedir la cortina, va a atacar a David, viene Kobe, abra. Viene para Griffith, abre guarda la mitad de cancha. Y con eso llegamos al final de este episodio de NBA Road Trip. NBA Road Trip, porque eso es un viaje que va a durar varios capítulos, varios episodios y vamos a estar por varias ciudades. Así que en este momento les voy a decir, suscríbanse al canal, porque se viene muchísimo contenido. Hay una ciudad de la cual estoy muy ansioso por conocer, pero también hay que reconocer que hoy tocó perder. Has ganado el challenge. Ganaron los Bulls, gané el challenge, así que gran noche. Pero también ganó el Chapu Nocioni hoy. Gané con la camiseta del Chapu, así que nos vamos contentos. Nunca más confío en Brooklyn Nets. Y vamos a hacer una cosa. Le propongo un juego a la gente, a ver si se prenden los comentarios. Dejen en este momento en la caja de comentarios cuál es su equipo favorito de la NBA. Queremos que ver qué franquicia tiene más aguante, ¿te parece? Me parece increíble. Déjenlo ahí en los comentarios, denle like, síganos y nos vemos en la próxima. Estar aquí es realmente como decir, así se siente ser Wemby. Ya estamos en las entrañas del United Center. Go Bulls. Venga. Me voy a
apasionado esta noche. Nos quisimos dar un lujito porque se vale. Estamos en la casa de Michael Jordan. Estamos aquí en la Nike Store de Chicago.